Supercrack Estrella presenta el cuadro donde aparece un reptiliano San Agustín y el diablo pintado por Michael Pacher. La raza reptiliana renegada. Un grupo de la raza renegada reptiliana Anunnaki de Nibiru y de Alpha Draconis, los ángeles caídos o infernales, es habitante entre dos mundos en los planos astrales inferiores de la cuarta dimensión del planeta Tierra, una región inestable dimensionalmente y no permanente para el establecimiento de una raza galáctica. Morando en este lugar más allá de la percepción sensorial humana, sus integrantes son invisibles a los seres humanos, lo cual les permite poder trabajar detrás de bambalinas, como los titiriteros en un teatro de marionetas, en la posesión temporal o permanente y la manipulación de la humanidad durmiente, es decir, que vive en el sopor de la vida material y el poder actuar en los gobiernos terrestres a través de agentes humanos engañadores y sin escrúpulos. Debido a la proximidad a la tercera dimensión, pueden manipular y sentir esta dimensión. El cuadro donde aparece un reptiliano con San Agustín y el diablo pintado por Michael Pacher. El demonio sosteniendo el libro de los vicios a San Agustín, de Michael Pacher, Alte Pinakotet, Múnich, perteneciente al altar de los padres de la iglesia realizado entre 1482 y 1483, para algunos especialistas la representación siniula un intento de tentar al santo por parte del diablo, mientras que para otros un demonio caracterizado por un segundo rostro luciferino en el trasero sostiene en realidad un misal, muy influido por los pintores flamencos. Pacher conservaría sin embargo una concepción medieval de las formas, tal y como pone de manifiesto este gran retablo de madera. El libro de los vicios a San Agustín confiesa los vicios y pecados de su infancia y de su puericia, y da gracias a Dios por los beneficios que recibió de su mano en una y otra edad. Unos años después del 1483, del cuadro donde se pintó el cuadro donde aparece un reptiliano con San Agustín, se pinta otro cuadro de Leonardo da Vinci. Las claves ocultas en los cuadros del maestro del Renacimiento son una constante en su obra, y la Virgen de las Rocas acaba de conocer una ampliación de su interpretación. La Virgen de las Rocas, de Leonardo da Vinci, un cuadro del que hay dos versiones, una en 1486, en el Louvre parisino, y otra en 1508, en la National Gallery en Londres. Los mensajes ocultos en los cuadros del maestro del Renacimiento Leonardo da Vinci son una constante en su obra y un foco interminable de investigación. De hecho, expertos italianos ya descubrieron que en este cuadro se ocultaba el dibujo de un perro en el fondo de la pintura. Es un acto de acusación de Da Vinci contra la corrupción del papado de su época, lo que nos da una pista de lo que significa realmente el cuadro donde aparece San Agustín con un reptiliano. Sin duda en aquella época había línea directa con estos seres de la cuarta dimensión, y eso es lo que vemos en el cuadro, una época llena de misterios donde estos seres reptilianos no se ocultaban. Recordemos, hablamos de los años entre 1482 y 1486. ¡Qué cantidad de mensajes ocultos en un solo cuadro! Hay que recordar que esta misma pintura contenía el detalle de un perro y que permaneció oculto 5 siglos nada menos. Concretamente el mensaje se oculta en la parte superior, donde aparece un perro con correa. El descubrimiento fue posible gracias al uso mixto de tecnología avanzada y herramientas simples. Una lupa especial nos permitió revisar cuidadosamente cada detalle de la pintura y posteriormente con Photoshop avanzado y software se hizo una superposición, una descomposición y una recomposición. Uno de los ovnis más claros pintados en la historia corresponde con este año el 1486, recordemos una vez más en la misma época que se pintaban reptilianos, y Da Vinci ponía mensajes ocultos contra el Vaticano, aparecía este cuadro 1. La Anunciación con San Emidius, 1486. Esta obra, titulada La Anunciación con San Emidius, de Carlo Crivelli, fue pintada en el año 1486 y, siguiendo la iconografía clásica, sobre la Virgen María desciende un haz de luz proveniente del cielo que los entusiastas del mundo ovni han interpretado como un ovni en forma de disco que cae sobre María para abducirla e implantarle un niño, sugiriendo que Jesús no sería divino, sino extraterrestre. Y es que los ovnis en aquella época debían estar por el mundo sin ocultarse, tiempos donde los dracos reptiloides caminaban entre los humanos. En el cuadro donde aparece San Agustín es guiado y dominado por la presencia del demonio, quien a su vez carga a las sagradas escrituras, que contendrían los mayores vicios y pecados cometidos por los hombres. La obra intenta destacar el rol que juega la Iglesia en la ejecución de dichos pecados, los que durante siglos han sido efectuados por estas pseudo-deidades terrenales, llamados papas, las cuales se intentan ocultar ante los ojos de los fieles, pero que sin duda es imposible no darse cuenta de las calamidades cometidas por estos
hombres que supuestamente nos guían hasta la salvación y el perdón de Dios. Durante siglos se han cometido delitos horribles, es por esto que me pregunto si realmente la Iglesia es guiada por este Dios tan bueno y misericordioso, o simplemente es dominada por la imagen del demonio a quien tanto repudian y combaten contra sus fuerzas manipuladoras, cuando en realidad son ellos mismos quienes lo engrandecen día a día con los abusos cometidos bajo el nombre de una congregación santa. Cabe además destacar el contexto en el que fue ejecutada la obra, la que se remonta a los inicios del Renacimiento en Alemania, estilo durante el cual se comienza a formar la visión acerca de la concepción del hombre, dioses y demonios que por tanto tiempo fueron utilizados en las artes para provocar temor en la gente. Definitivamente esta obra rompe con los esquemas medievales en que el hombre combate al diablo y lo pone bajo sus pies. Ahora el demonio se encuentra a la altura del santo, representando el pedestal de las sagradas escrituras. Extraño, ¿no? Con esto no quiero decir que todo lo que hay en la iglesia es malo, hay gente santa y realizan una labor fundamental en el mundo, pero ignorar que hay estas cosas extrañas que nos hacen pensar que el Vaticano tiene mucha información de lo que de verdad son los extraterrestres, son lo que parecen demonios. Demonios a los que se intenta sacar de su dimensión y traerlos a la nuestra, para ello usarán el CERN de Suiza. Otro ejemplo de los ovnis en aquella época es el cuadro pintado entre 1449 y 1494, la Madonna de Saint Giovannino. Esta pintura se llama la Madonna de Saint Giovannino en el Palacio de Vecchio, Florencia, en Italia. El cuadro está en la Galería Nacional, Londres. Data del siglo XV y fue pintada por Domenico Ghirlandaio. En ella puede observarse en la parte superior derecha un objeto volador extraño con destellos de luz, por el color dorado, y más abajo un hombre con el brazo alzado mirándolo. Además, el hombre tiene el brazo alzado como si estuviese tratando de bloquear el sol para poder ver mejor el objeto que está en el cielo. En el siglo XV habían objetos voladores que no fuesen pájaros. Si los cuadros son representaciones artísticas de motivos culturales de la época, ¿qué es ese objeto? En otra pintura del año 1456 podemos apreciar una figura sospechosa en la ventana superior derecha. La sabiduría popular llama a estos seres como demonios. Cabe aquí la observación de que la raza reptiliana es una de las razas extraterrestres más antiguas de la galaxia, esparcida por muchos universos y con gran cantidad de variaciones. Son seres creadores expertos en manipulación genética que prácticamente crearon a los humanos terrestres. Gran parte de nuestro ADN es reptiliano, y gran parte de las semillas estelares encarnadas en este planeta para el despertar a la era de Acuario son de familia estelar reptiliana. Los reptilianos aquí referidos son un grupo de seres caídos de la gracia, unos criminales galácticos que rehusaron reformarse y seguir la ascensión de sus hermanos de raza, y que en lugar de eso persisten en su camino torcido, no obedecen ninguna ley galáctica ni se aferran a ningún protocolo, son una minoría astuta y altamente malvada dentro de las razas galácticas, aquí referidos como seres infernales o satánicos, que siguieron a su líder Lucifero Satán. Tienen un pasado oscuro de destrucción de mundos y guerras galácticas antes de tomarse a la fuerza al planeta Tierra. Estos seres solo entienden el poder material impuesto a la fuerza mediante armamento, control y manipulación de otros, y miedo propio e infligido en otros. Para ellos esa es la única realidad posible y verdadera. Ellos tienen un profundo miedo interior. El mundo desde su perspectiva es un compuesto de fuerzas, no hay unidad. Sus dioses y sus ideales son los guerreros máximos. Volviendo a este año del que estamos hablando, como los seres de la cuarta dimensión vivían entre nosotros, tenemos esta historia, que demuestra cómo los demonios están aquí. La Frauenkirche, catedral de Nuestra Querida Señora Alemán, es la iglesia catedral de Múnich, la capital bávara, Alemania, situada en el centro de la ciudad en la Frauenplatz. La catedral católica es una de las más importantes atracciones turísticas de la ciudad. Fue encargada por Segismundo de Baviera y erigida por Georg von Alsbach. La edificación empezó en 1468 y las dos torres se terminaron en 1488. Recordemos el cuadro con un reptiliano fue en el año 1483, así que estamos en esos años. El día en el que el arquitecto de una iglesia se burló del diablo. En la entrada de la Frauenkirche de Múnich, una extraña pisada encierra una leyenda. Al entrar a la catedral de Múnich, la Frauenkirche, se puede ver una huella, en un punto específico del ingreso a la nave. Esa huella es conocida como la pisada del diablo, y alrededor de ella se ha tejido una historia que tiene al propio arquitecto de la catedral, Georg von Alsbach, como protagonista.
La leyenda cuenta que Alsbach, al recibir el encargo de la construcción de la Catedral de Múnich, hizo un pacto con el diablo. Si este no intervenía en la construcción de la catedral causando accidentes que retrasasen la obra, él construiría una catedral sin ventanas. De no lograrlo, Alsbach le entregaría su alma. El diablo, por supuesto, aceptó de buena gana el trato, pues construir una catedral sin ventanas es como construir un auto sin ruedas, digamos. Así, Alsbach logró terminar la catedral en apenas 20 años, lo cual es excepcional si tomamos en cuenta que una catedral podría tardar varias generaciones en concluirse. Al estar terminada, el diablo se asomó a la entrada. El demonio no puede entrar al interior de la catedral, por razones obvias, y no pudo ver ninguna ventana. El ventanal del fondo estaba cubierto por un inmenso retablo, y Alsbach había dispuesto las columnas internas de la catedral de tal manera que, desde ese punto, no dejaran ver ninguna ventana. El diablo se fue del sitio engañado y frustrado, dejando su huella precisamente en el punto en el que las ventanas no pueden divisarse. Mediante distractores de conciencia, los seres infernales se han vuelto adictos a esta realidad tridimensional y a su control, y son parásitos, como sanguijuelas, que se alimentan de la energía etérica emocional humana, y de químicos que secreta el cuerpo humano bajo un intenso terror o un conflicto emocional. De ahí la constante instigación y explotación del caos, conflictos, violencia y miedo por parte de los medios periodísticos y por la industria del entretenimiento, los cuales son controlados, en su mayor parte, desde los planos astrales inferiores. Analice las noticias, constantemente plagadas de terrorismo, y el cine, que no presenta sabiduría ni enseñanzas prácticas sino disparos, sexo, drogas, basura decadente y perversa, guerra contra los malos y entre víctima y predador, y los deslumbrantes efectos especiales que solo proyectan fantasía e irrealidad. La violencia en la fantasía es una causal de la violencia real de la gente joven adicta a este tipo de entretenimiento. A lo anterior se suma la constante estimulación astral de la psique en las relaciones interpersonales familiares, de trabajo, u otras. En las relaciones disfuncionales se genera abundante energía psíquica en forma de pensamientos inarmónicos fruto de las emociones conflictivas y químicas. La emoción química de que hablo aquí se refiere a los químicos segregados por las glándulas durante las discusiones acaloradas llenas de odio y sentido de separación. Estos químicos son altamente nocivos y venenosos para el cuerpo. Otra energía creada por los humanos, a la cual los infernales se han vuelto adictos también, es la generada por la pasión fanática a los deportes, estimulada por los medios como un constante lavado de cerebro y dopante de las masas. Además, para generar grandes ingresos y distraer la mente de las masas de la búsqueda espiritual y del verdadero conocimiento y razón de vivir, o el cuestionamiento de la política, la economía y la corrupción de los malos gobiernos y el resto de desinformación que se nos da a través de los medios, las revistas populares se enfocan en trivialidades distractoras que llenan la mente con pseudo conocimiento, tales como información de modas y de la vida personal e íntima de las celebridades. En el 1297 un cuadro Giotto escenifica uno de los episodios de la vida de San Francisco que confluyó en la determinación milagrosa del santo. Se presenta a San Francisco arrodillado tras un compañero franciscano, que se dirige con fuerza hacia las criaturas que figuran en el cielo. San Francisco, durante la guerra civil de Arezzo, exhortó al hermano Silvestre a que expulsara a los demonios que habitaban en la ciudad. Mientras que el santo se presenta concentrado en sus rezos y oraciones, Silvestre ejecuta la acción propuesta. Su figura, de fuerte consistencia, se dirige con la mano hacia el cielo, donde las criaturas del mal parecen replegarse y huir de la ciudad. Para todo ello, Giotto ha creado un espacio verosímil. A la derecha se sitúa la ciudad asediada por los demonios, cuyas arquitecturas resaltan por el colorido típico de los edificios de la época, en diversos colores. A la izquierda, separando la composición y las acciones claramente, figura una iglesia, donde se sitúan los santos que salvarán a la ciudad de la ruina, de mano de la fe de San Francisco. El objetivo ha sido alcanzado, ya que de entre las puertas de la muralla, podemos distinguir algunos ciudadanos que vuelven tras la liberación milagrosa. El espacio representado, aunque excesivamente vertical, se hace creíble como marco para la acción que se escenifica. La sensación espacial y la fuerza de las expresiones de los santos que consigue Giotto se presenta como una labor de adoctrinamiento para las masas, ya que lo que pretende es dejar ejemplificado el carácter benefactor del santo y, al tiempo, el poder de la Iglesia, que es la responsable última de la liberación de la ciudad.
La norma social y la manipulación sociopolítica como los humanos nunca ven a estos seres ni a los magos negros que trabajan con ellos. Los agentes primarios de la precipitación de su karma culpan a su mala suerte, a la mala administración, a los malos gobiernos, a los malos planes, a la caída del mercado bursátil, al alza y disminución de la tasa de intereses, a la devaluación de la moneda, al desempleo creciente, etc., y a los humanos dirigentes al frente de las instituciones. A estos dirigentes sí los pueden ver. Los eligieron para ser sus líderes, o por lo menos viven en la ilusión de la llamada democracia en donde creen que los eligieron, pero tristemente no saben, o se niegan a creer, que estos humanos que tienen las riendas del poder están, por una parte, siendo controlados desde otra dimensión y siguen una agenda que, en su filosofía fundamental, fue escrita hace 13.000 años terrestres, durante los tiempos lemurianos, y, por otra, no son nombrados por el pueblo sino seleccionados cuidadosamente por su línea sanguínea y ciertos rasgos de su personalidad que se presten para su manipulación por entidades astrales. Los partidos políticos han sido creados para dividir al pueblo y debilitar su voz y su voto en la elección de presidentes. Bajo las garras Illuminati alrededor del globo la verdadera democracia nunca ha existido. Ambos candidatos de los partidos dominantes han recibido sus bendiciones antes de entrar en la carrera presidencial, y si el presidente no resulta ser un buen jugador del equipo Illuminati, en un movimiento de autoservicio los Illuminati excavarán el descontento popular y revelarán el despotismo y deshonestidad de este para desacreditarlo y removerlo del poder. Si él juega de acuerdo con las reglas de juego Illuminati, que favorecen a las corporaciones multimillonarias, y no al pueblo, y si entrega a los recursos naturales nacionales, a los Illuminati nunca les importa la opinión popular acerca de él, ni aprueban que los principales medios controlados de información denuncien su régimen dictatorial. Un patrón que se repite en las biografías de muchos santos es el siguiente. Cuando el diablo percibe que una persona causará daños importantes a su imperio infernal, lo ataca furiosamente. Fue así con San Antonio Abad, al demostrar su firme decisión de vivir como santo ermitaño en el desierto, también con Santa Catalina, cuando decidió consagrarse a Cristo cuando era niña. Fue lo que ocurrió al Santo Padre Pío en el momento en que entró en la orden de los capuchinos. En estos tiempos donde el famoso bicho castiga a la humanidad, y estamos encerrados en nuestras casas, tenéis que saber, Santo Tomás de Aquino ha resumido esta doctrina en pocas líneas densas y luminosas de un artículo de la Suma Teológica, sobre la fuerza mantenida por los demonios contra los hombres. Amigo de dialogar, primero pone una objeción. No es una justa condición para el combate exponer al débil en la guerra contra el fuerte, al ignorante contra el astuto. Ahora bien, los hombres son débiles e ignorantes, mientras que los demonios son poderosos y astutos. Dios, que es autor de toda justicia, no debe permitir que los hombres sean atacados por los demonios. Esta es la respuesta del Santo Doctor. Para que la lucha no sea desigual, el hombre recibe en compensación de modo principal el auxilio de la gracia divina y secundariamente la custodia de los ángeles. Por eso Eliseo dijo a su criado: no temas, tenemos con nosotros más aliados que ellos. Es alusión al episodio que cuenta el libro segundo de los reyes. Giesi, el sirviente de Eliseo, estaba desesperado viendo la ciudad de Dothan en la que se inspiró la película Batman en Gotham, cercada por tropas enemigas venidas para aprisionar a su señor. Eliseo se puso en oración: Señor, ábrele los ojos para que vea. Los ojos de Giesi se abrieron entonces y vio la montaña llena de caballos y carros de fuego. Después de esto las tropas asediantes fueron atacadas de alucinaciones. Comentando la respuesta del doctor angélico a la objeción de esta desigualdad manifiesta entre las fuerzas del demonio y las del hombre, un teólogo contemporáneo pone de relieve la importancia que Santo Tomás atribuye a la custodia de los ángeles, al compararla con el papel de la gracia divina en la economía de la salvación. La estrofa final del himno a Eterne Rector Siderum, recitada por la Iglesia en la fiesta de los ángeles custodios, pone en conexión de manera parecida a ambas cosas, al asociar la misión de los ángeles a la del Salvador y a la del Espíritu Santo. A Dios Padre sea dada la gloria, que por medio de sus ángeles guarde a aquellos a quienes su Hijo ha rescatado y que el Espíritu Santo ha santificado. La milenaria agenda reptiliana, más tarde escrita en los protocolos de los sabios de Sion, es constantemente refinada y actualizada en reuniones secretas de alto nivel, que no cubren los medios tales como las reuniones de la Comisión Trilateral y el Grupo G8. En su manifestación externa esta agenda oscura es traducida o adaptada sutilmente para las masas como la norma social por la cual se conducen los negocios, las ciencias, las religiones aceptadas oficialmente, las relaciones sociales, y los conflictos políticos internacionales.
Ella delinea lo que es aceptado socialmente, de lo que se puede hablar y escribir, etc. Esta norma es constantemente presentada e impulsada por las noticias, los medios en general, la educación, etc., para continuar perpetrando la realidad holográfica virtual. La realidad holográfica está en la mente de los habitantes del planeta mediante el continuo bombardeo de la norma, repito, por los expertos aprobados por el establishment. Los Illuminati no son judíos que se quieren tomar al mundo, como alguna gente equivocadamente cree y los culpa por los males del planeta. Así, ellos ven la conexión de todo y dirigen cada campo del conocimiento científico, económico, social, religioso e histórico con la misma agenda, evitando el ser detectados y evitando todo aquello que pueda traer a la humanidad una iluminación o el conocimiento de que esta realidad es solo una parte ínfima de la realidad universal multidimensional. La tecnología se introduce a gotas, no cuando se descubre sino cuando ellos dictaminan que es tiempo de introducirla, así por ejemplo, el tiempo para la energía libre según ellos no ha llegado, y llegará cuando la humanidad agote sus reservas petrolíferas y obviamente el petróleo no sea más una lucrativa fuente de ingresos Illuminati, a cuyo tiempo se presentarán los nuevos avances de la energía libre como recientes descubrimientos, aun cuando en realidad la energía libre lleva más de 100 años de haber sido descubierta, pero ha sido suprimida y archivada. La pasión Illuminati por la alta tecnología les hace soñar un mundo completamente controlado, ordenado y automatizado por artefactos tecnológicos ultra sofisticados y por armas superiores sobre y bajo el aire, mar y tierra, sin rivales ni revoluciones, excepto las creadas por ellos como parte de sus planes. Por eso en el pasado y en el presente están suprimiendo y clasificando los descubrimientos tecnológicos independientes realizados por la población civil, para que solo ellos puedan desarrollarlos y utilizarlos en sus planes de control de la gente y en sus agendas ocultas de introducción de nuevas tecnologías. Cientos de patentes están siendo archivadas y clasificadas en la Oficina de Patentes de Estados Unidos, prohibiéndoseles a sus inventores su desarrollo comercial. Cuando la humanidad se libere de los Illuminati, verá un mundo en donde todo es posible, donde los límites y las creencias impuestas se irán y el verdadero hombre se expresará como se esperaba que realmente lo hiciera. Hemos vivido en una realidad astutamente controlada en donde ciertas tecnologías, lo mágico y lo sobrenatural y la vida extraterrestre avanzada no han sido aceptados como realidades válidas y han sido considerados por los controladores Illuminati como extravagantes anormalidades fuera de lugar, y de la misma manera considerados también así por la sociedad en general, que sigue a los medios de información como un rebaño de vacas. Para los que no se han enterado todavía, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, comúnmente conocida como CERN, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, el mayor laboratorio de investigación en física de partículas en el ámbito mundial, poniendo en marcha al LHC, Large Hadron Collider o Gran Colisionador de Hadrones en español, a su máxima potencia, abrió una puerta a otra dimensión, el día 20 de marzo de 2015. Aunque esto parezca una fantasía o una historia de ciencia ficción, esto ha sido así. En efecto, Sergio Bertolucci, director de investigación e informática científica del CERN, organismo que ha construido el gran acelerador de hadrones, antes de realizar la experiencia, decía creer que este ingenio podría abrir, aunque fuese durante unos instantes, una puerta a otra dimensión, a otro universo, y que algo podría pasar a través de ella hasta nuestro mundo. Desde esa puerta podría llegarnos algo, o nosotros podríamos enviarlo, dijo el científico, un reconocido físico teórico. El gran acelerador de hadrones es una enorme y compleja instalación construida bajo tierra en Suiza, destinada a reproducir en la Tierra enormes descargas de energía parecidas a las que se produjeron en los orígenes del universo, para conocer mejor de qué está hecha la materia. Una máquina que está siendo motivo de curiosas hipótesis desde que se planteó su funcionamiento. Desde pensar que podría provocar la aparición de un agujero negro que engulliría a la Tierra, a asociar su funcionamiento con fenómenos extraños y terremotos en distintos lugares. La hipótesis de que la energía desarrollada puede permitir la apertura de un puente entre otra dimensión y la nuestra no supone ningún peligro para nosotros, ni para la estabilidad de nuestro universo, se apresuró a matizar Bertolucci, que destacó que la posibilidad de poder comprobar la existencia de nuevas dimensiones podría tener un papel fundamental en nuestro conocimiento del universo. La posible apertura de esta puerta entre dimensiones sería muy breve, y se cerraría de forma espontánea después, asegura el investigador, que no cree que por el momento ese descubrimiento tenga una utilidad práctica.
Dos de los principales y muy respetados científicos, el físico teórico y cosmólogo Stephen Hawking y el astrofísico Neil deGrasse Tyson, además de otros, han publicado recientemente advertencias independientes acerca de este asunto. Más allá de toda consideración científica, viendo la cuestión desde el punto de vista espiritual y en acuerdo con la palabra de Dios, no podemos más que darnos por advertidos que no se trata aquí de solo un experimento científico complejo, sino más bien de una búsqueda deliberada, aunque mantenida en secreto y oculta para la opinión pública, de establecer un portal interdimensional para entrar en contacto con entidades demoníacas que habitan una zona prohibida y separada por Dios mediante una barrera dimensional, para salvaguardar al reino natural del reino demoníaco. La ruptura de esa barrera permitirá a esas entidades demoníacas introducirse a nuestro mundo, trayendo oscuridad, maldad y destrucción sobre la tierra. Las instalaciones de CERN y sus proyectos están asociados a una simbología ocultista y masónica que, de ninguna manera es casual o inocente, dioses paganos, Shiva, Abaddon, Apollón, etc. Todos ellos en estrecha relación y con un denominador común: destrucción. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Tampoco es casual, sino más bien necesario, que las instalaciones de CERN para este proyecto se hallen a varios metros de profundidad bajo la Tierra, es que Cernunnos es el dios pagano del inframundo. Asimismo, si observamos desde el aire las instalaciones del complejo, apreciamos que se asemejan a una cerradura. ¿Será que esperan que alguno de sus dioses traiga la llave que abre esa puerta a otra dimensión? Apocalipsis 9:1 Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. 9:2 Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. 9:3 Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y fueles dada potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra. 9:4 Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. 9:5 Y le fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. 9:6 Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte, y no la hallarán. Y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.